primera mitad en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Ya estamos en comunicación con Fernando Vilela, profesor de la FAUA y director del programa de Bioeconomía de nuestra facultad. Fernando se va a referir a la huella de carbono del maíz en la Argentina. ¿Qué es? ¿Cómo se calcula? ¿Qué etapas y parámetros incluye hasta su transporte? Bueno, como dijimos al principio del programa, además nos va a contar cuál es la huella de carbono de nuestro país que se calculó hace poquito, cómo estamos en relación con otros países, Pablo, como dijimos antes, un mundialito. Tal cual. ¿Qué implicancias surgen de estos datos? Y para eso está Fernando en línea. Hola Fernando, estamos acá con Pablo en el estudio, gracias por estar en Sobre la Tierra. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por llamarme. Perfecto, como para arrancar, ¿nos podrías contar qué es la huella de carbono? La huella, cuando nosotros hablamos de huella de carbono, lo que estamos viendo es en el proceso de producción de un determinado bien, qué cantidad de emisiones se generan de los distintos gases que tienen efecto invernadero, ¿no es cierto? Entonces se va calculando desde los insumos empleados, supongamos el caso del maíz, ¿no es cierto? Los insumos empleados en el cultivo, todo lo que tiene que ver con la operación del cultivo del mismo, hasta que llega al consumidor. O sea, cada uno de esos pasos son calculados, qué emisiones generan. Hay distintos gases que tienen efecto invernadero, no solamente el dióxido de carbono, sino, por ejemplo, en el caso de los cultivos, son importantes el caso de las emisiones que generan los fertilizantes, o los gases metano, etcétera, ¿no? Cada uno de ellos tiene una capacidad de generar un efecto invernadero, y entonces se suman, y la unidad que se utiliza es una unidad de peso, por ejemplo, kilos de dióxido de carbono equivalente, ¿no? ¿Por qué equivalente? Porque no solamente es el dióxido de carbono, como mencionó, sino que además se suman todos los gases emitidos. Es una medida del impacto ambiental que hacemos cuando estamos produciendo algo, y entonces eso sirve también para comparar y para poder mejorar el proceso productivo. Claro. Fernando, cuando vos decís que se incluye hasta que el maíz llega al consumidor o el producto llega al consumidor, ¿esto incluye, por ejemplo, la exportación? Sí, bueno, en el caso que se exporte, sí, debería incluir la exportación, o sea, esto es lo que se llama el ciclo de vida, que va desde la cuna hasta el cementerio, se dice así, desde que generaste el producto, los insumos elaborados, todos los servicios que están adicionados hasta que es consumido, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso total. Después hay varias formas de medir, a veces se mide, bueno, en la puerta del tranquera del campo donde se produce, en el puerto, o eventualmente, tal como dije, en el consumidor, si es un consumidor externo, básicamente, si son granos se van a transportar por barco. En el caso de la huella de carbono de la carne vacuna, hay trabajos hechos por el INTA y el INTI que lo que miden es un transporte por barco en contenedor refrigerado hasta Europa, o en avión hasta los Estados Unidos, o en camión refrigerado hasta Chile, ¿no? Entonces hay distintos formatos y uno tiene que estar atento al momento de comparar qué es lo que estás viendo, ¿no? Si es en el puerto, si es en el destino, si el destino fue por barco, por avión o por camión, ¿no? Fernando, uno de ellos tiene una huella distinta, ¿no es cierto? Claro, me imagino. Este tema, como decíamos en la introducción del programa, el de la huella de carbono, creo que es la primera vez que hablamos en el programa, hemos escuchado muchas veces, y en este sentido te queríamos preguntar ¿de qué manera se calcula? ¿De qué manera se puede calcular, hacer el cálculo matemático de la huella de carbono? Bueno, hay distintos niveles de acercamiento, ¿cierto? En el caso específico de lo que se presentó en el Congreso de Mayar hace muy pocos días, que fue un trabajo elaborado por expertos del INTA y del INTI, lo que se hace es, según una normativa, esas normativas están vinculados a las normas ISO y a lo que prevé el IPCC, que es el organismo internacional que tiene que ver con el cambio climático, es el grupo intergubernamental. Esos establecen una metodología, y esa metodología tiene que ser semejante para que cada uno que haga la medición después pueda ser comparada con otro, ¿cierto? Entonces, a partir de esa metodología, ¿qué es lo que hacen? Dice, bueno, vamos a mirar el maíz. ¿Qué hacemos con el maíz? Necesitamos semilla. Bueno,
cuál fue el impacto en generación de emisiones de gases de efecto invernadero que tuvo que ver con el proceso de generar esa semilla. Vamos a usar fertilizante, bueno, lo mismo, y así en cada uno de los insumos. Después, esa semilla fue puesta en una sembradora, bueno, esa sembradora tuvo una huella, bueno, ¿cuál es la alícuota de huella para cada una de las producciones? Se usó gasoil en la sembradora, y así cada una de las operaciones se van sumando los efectos. A veces no tenés los datos directos porque no estás pudiéndolos medir, entonces hay tablas internacionales donde se establece para cada uno de estos pasos un valor determinado. La huella final va a ser la acumulación de la suma de todas estas emisiones que vas haciendo, y después la podés caracterizar de dos formas distintas. La podés medir por hectárea o la podés medir por kilo de producto obtenido, ¿no es cierto? Y al final del día, por ejemplo, en el caso de Argentina, este estudio que yo estoy citando, por hectárea son más o menos 1.246 kilos de dióxido de carbono equivalente, pero si lo medís por kilo es 0,178 kilos por cada kilo de maíz que vos estás generando, ¿sí? El asunto después tiene que ver con comparar esto con otros lugares, ¿no? Para ver qué tan bien estamos parados, qué tecnología, pues estos son números promedio que te digo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en el estudio que se hizo hay distintos niveles de acercamiento tecnológico, conos y siembra directa, más o menos insumos, y cada una de las zonas productoras de la Argentina. Todos esos datos están discriminados. Lo que yo te estoy dando ahora es un valor promedio general, ¿no es cierto? Claro. Todo esto sirve para poder entonces caracterizar, mirar, ver dónde se puede mejorar, porque el mundo en el que estamos asistiendo es un mundo donde los impactos de los productos que vos estás colocando desde el punto de vista ambiental cada vez van a tener más significancia, ¿no? A veces pueden ser barreras arancelarias, pero seguramente con la necesidad de diseñar productos que de alguna manera no contribuyan al cambio climático, eso es un elemento central en los mercados más sofisticados. Claro, en el caso de... Perdón, que quería volver un poquito para atrás en el origen de esta pregunta. Yo pensaba si los cultivos o el suelo o, bueno, el sistema que estemos pensando captura carbono, ¿eso se resta de la suma o es solo la suma de las emisiones? Lo correcto sería hacer lo que vos estás planteando, que se llama balance. El balance es una parte es la contribución que estás haciendo emitiendo y otra parte es lo que estás capturando, ¿cierto? Los únicos sistemas productivos que tiene sentido hablar de balance son los sistemas donde participan lo biológico, ¿no es cierto? Donde hay plantas que pueden capturar dióxido de carbono del aire a partir de la fotosíntesis y acumularlo en sus tejidos. Claro. Cualquier otro producto industrial que vos estés haciendo, lo único que hacen es emitir, ¿no es cierto? Si es una madera, un auto, o cualquier otro bien, lo único que puede haber es emisión, pero como bien decís, cuando estás con sistemas biológicos, en realidad el impacto sobre la atmósfera es un balance entre lo que se emitió y lo que se captura. En el caso de la Argentina tenemos una ventaja importante porque buena parte del sistema de producción de granos está hecho sobre la base de lo que se llama la siembra directa, ¿no es cierto? Esta tecnología, cuando se suma un paquete de otras que en Argentina se han desarrollado, lo que te permite generar es un muy bajo impacto y una baja emisión de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Claro. Uno de los principales gastos que vos generás es la cantidad de gasoil que tenés que usar para un arado, o sea, cuando estás dando vuelta el pan de tierra, el consumo de energía es muy alto en el tractor, y cuando estás haciendo siembra directa, lo que hace es la sembradora hace un pequeño surco sin necesidad de dar vuelta a la tierra, y en ese pequeño surco se deposita la semilla, ¿no es cierto? Esa diferencia en cantidad de
gasoil es parte de las claves de lo que estamos mencionando, ¿cierto? De que Argentina tiene el maíz con la menor huella ambiental del mundo. Bien, Fernando, un poquito recién ya nos estabas contando, pero ¿podrías profundizar un poco en los resultados del trabajo en cuanto a, por ejemplo, qué actividades son las que más emiten? Y bueno, recién dijiste que estamos muy bien respecto a la huella de carbono del maíz. Sí, estamos como líderes en este punto. Digamos, las claves que tienen que ver en el caso, por ejemplo, del cultivo de maíz, es el momento de la operación de siembra, que en el caso de Argentina es mucho más bajo que el resto por este tema de la siembra directa que te mencioné. La otra cuestiones tienen que ver con el empleo de agroquímicos, y ahí es clave la fertilización, ¿cierto? El fertilizante nitrogenado emite gases que tienen, tal como dije, una capacidad de efecto invernadero mucho mayor que el caso de que el CO2, ¿no? que se puede emitir, ¿cierto? Y en ese sentido, las cantidades que Argentina utiliza en términos de fertilizantes son menores que otros sistemas, ¿no es cierto? Bueno, esta acumulación de situaciones es la que hace que el resultado final sea el que mencioné, ¿no es cierto? Y estoy hablando de muy bajos valores respecto también a líderes en el caso del maíz, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos un 27% abajo, de datos publicados, en Brasil, que es un jugador crecientemente importante, 52%, en China 57%, bueno, son números muy significativos cuando se compara la bibliografía de otros lugares con el que tiene la Argentina, ¿no? Claro. Lo más importante es que cuando vos tenés un insumo de baja huella, el producto que vas a generar a partir de él transmite esa baja huella. Entonces Argentina tiene ACA tiene en su planta de Villa María, en Córdoba, sí, la posibilidad de estar exportando etanol a la Unión Europea, el único país que puede entrar en la Unión Europea con etanol, porque cumple con un requisito muy exigente en términos de ahorro ambiental, ¿no es cierto? Claro. Argentina lo hace, ¿no es cierto? Recientemente CEPA, que es la Cámara de Empresarios de los Productos Avícolas, midió también a través del INTI, con las mismas metodologías, la huella del pollo de la Argentina, y ahí hay datos extremadamente sorprendentes, ¿no? Porque 1 kilo de pollo de la Argentina tiene una huella que es la tercera parte de un pollo del Reino Unido, o un 70% debajo del pollo de Brasil, que es el líder mundial en el comercio de exportación de pollo, ¿no? Así que, bueno, son datos muy promisorios donde nosotros decimos que Argentina debería generar una estrategia país de posicionarnos como una marca de productos de nuestros sistemas como los más amigables con el medio ambiente a nivel global, ¿cierto? Eso hay que generar una estrategia, hay que medir partida por partida. Estos datos que estamos hablando son datos promedios, y bueno, me parece que hay mucho para hacer hacia adelante si somos conscientes de la relevancia que tiene esto que estamos conversando. Totalmente. No, tremendo potencial. Estaba pensando cuando mencionabas que Argentina tenía muy baja emisión en la producción de maíz. ¿Tenés idea que otros países están cerca de nuestros valores? Mira, de las tablas que están publicadas en el trabajo que te menciono, los que están más cerca son los que te mencioné, que están en torno del 27-30% menos que Argentina, como Estados Unidos, ¿no? Pero igual en valores mucho más altos, ¿no? En China son mucho más altos, cualquier otro país lo mismo. Los únicos que se acercan a veces en las tablas de todo lo publicado son esos ensayos que se hacen en algunas situaciones de una muy baja nivel de fertilización, pero también de muy baja productividad, ¿cierto? Entonces son cultivos más vinculados a la subsistencia que a una cuestión comercial. Los demás están todos bien por arriba, y esa característica de nuestros sistemas de producción, bueno, son los que tenemos que, seguro que tienen cosas para mejorar, pero que bueno, estamos viendo un potencial desde el punto de vista ambiental muy significativo.
Seguro. Me parece que esto que estabas diciendo recién, la valorización de las exportaciones, la estrategia como país, me parece que se vincula bastante con esto que vos planteabas sobre la agrobioindustria y me gustaría saber tu visión al respecto. Sí, sí. Bueno, todo esto que tiene que ver con una visión desde la bioeconomía, ¿no es cierto? Una visión desde una visión integral que involucra no solamente la producción, sino también el cuidado del ambiente y cuidado de la sociedad donde se realiza. Bueno, tiene esta visión sistémica tiene una enorme cantidad de ventajas, ¿no? Es lo que yo llamo que la vaca viva, ¿no es cierto? Nuestra vaca viva, que es la fotosíntesis actual, transformado en múltiples productos, cada vez más sofisticados a partir del agregado de valor principal, que es el conocimiento, que es lo que generan nuestros laboratorios, nuestras universidades, etcétera. Es una visión del desarrollo del territorio que nos parece que es muy útil, y en este sentido bueno, hay ciertas visiones que uno puede transformarlas en políticas y estrategias nacionales. Perfecto, Fernando. La verdad, muy bueno lo que nos venís contando. Y bueno, te esperamos acá en Sobre la Tierra para próximos trabajos, que sabemos que estás en varios. Bueno, muchas gracias, muy amables. Y bueno, sí, a disposición. Y bueno, estos son parte de las funciones también de la universidad, ¿no es cierto? A partir del conocimiento, tratar de incidir en las estrategias y políticas públicas. Bueno, y este año es uno que puede ser apto para esto por el contexto en el cual nos estamos desarrollando. Así que muchísimas gracias, saludo a toda la audiencia y a disposición. Gracias, Fernando. ¿Vamos a un corte?